buenos días, queridos hermanos. Les acogemos con gusto en la casa de Dios para celebrar la Santa Eucaristía en el ciclo 13º del domingo, tiempo ordinario. Para hoy, estas son las intenciones. En honor a la Virgen de Altovista, por la protección de nuestra isla de Aruba. A Dios para que bendiga a nuestro Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todo el clero católico. A nuestro Señor por permitir llegar un año más de vida de nuestro hermano Luis Simon, que el Espíritu Santo siga guiando su vida. Al Señor de los Milagros por la salud de María Alzate, Edgar López, Duván López, Luis Simon, Neida Padilla, Luceli Simon. En honor a Jesús Misericordioso por la salud de Liliana Sarmiento. En honor a la Santa Familia para proteger y guiar y bendición a todas nuestras familias en Aruba. Al Señor Misericordioso por la conversión de Richard Bedoya y Estela Arenas. A nuestra Inmaculada por el retiro espiritual de los niños que acompañaron a Lan. Por la salud de Ciara y la pronta recuperación de Elizabeth Urrego. A la Virgen María por agradecimiento y favores recibidos, por la protección de Liz y Stacy Romero. Al Sagrado Corazón para pedir por la protección de la familia Romero Alarcón y Liliana Bajaña Ramón Alarcón. En agradecimiento a la Santísima Trinidad por los favores recibidos. En agradecimiento a Dios por nuestro aniversario de Giovanni Urrego y Adriana. Por el eterno descanso de las almas. María Isabel Castellanos, recordando 3 años de fallecimiento, de Elisa Llenera Duica. Elisa Bareto Bernal, recordando su fecha natal. Blanca Hernández, recordando 11 años de su partida. José Onofre Alarcón, Junior Alarcón, Starling Iván Meyer. Por el eterno descanso de Gloria Esperanza Serrano y Jessy Paola Cruz, por todas las almas del purgatorio, especialmente a las más necesitadas, por nuestros parroquianos, María Teresita de Cuba Arens, Angelita Lorena Cita Tron. Hermanos, Cristo lo ha dado todo y lo pide todo. Es por esto que debemos seguir a Cristo, y seguirlo significa entrega, sacrificio, desprendimiento. Implica la vida entera, no solo algunos momentos o algunas zonas de nuestra existencia. Que esta Eucaristía nos motive a ser unos verdaderos y auténticos discípulos misioneros de Jesús, siendo siempre dóciles a sus mandatos, rompiendo ataduras del pasado y estando dispuestos a seguirlo hasta el final. Celebremos con fe, con amor, esta Santa Eucaristía. Los invito a que nos pongamos de pie y cantemos con el coro.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Para empezar la Santa Misa, encuentro con Dios, encuentro con Cristo, vamos a pedir nuestras faltas, pedir perdón, así podemos participar con alegría, con la paz, con la fiesta que realmente es encuentro con el Señor. Por eso reconozcamos nuestros pecados y todos juntos confesamos. Yo confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Dios de altura y en la tierra paz, a las almas puras quiero colocar. Dios de las alturas en la tierra paz, a las almas puras quiero voluntad. Señor, gloria te confirmamos. Poderoso y tu único glorioso. Gloria en las alturas, en la tierra paz, a las almas puras, pero voluntad. Glorias a las alturas, en la tierra paz, a las almas puras, de voluntad. Que quitas el pecado del mundo, tu pecado. Alturas, en la tierra paz, a las almas puras, de Dios voluntad.
Oremos. Oh Dios, que por la gracia de adopción nos quisiste ser hijos de la luz, concédenos vernos libres de tal tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La vocación de Eliseo es semejante a cualquier llamada de Dios. Eliseo respondió a su vocación y continuó la misión de Elías. Escuchemos. En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Eliseo: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Meholá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabe lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios.
Cristo nos ha liberado. La libertad se expresa y alcanza su plenitud en el amor. Es la disponibilidad para la gracia de Dios que supera la ley. El pecado esclaviza, la gracia nos hace libres para amar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y se devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero
a enterrar mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Así que de nuevo volvemos a los domingos del tiempo ordinario. Una vez terminado el tiempo de Pascua con la solemnidad de Pentecostés, después de haber celebrado los misterios de la Santísima Trinidad y del Corpus Christi, hoy volvemos a la lectura continua al Evangelio de San Lucas. El pasaje que la liturgia nos presenta hoy nos recuerda el camino que Jesús emprende para subir a Jerusalén y cómo a lo largo del tiempo de Jesús hay muchos que no quieren acogerlo y hay otros que a pesar de quieren seguirlo, sin embargo, anteponen otras cosas. Seguir a Cristo nos da la libertad, como nos dice San Pablo en la segunda lectura. En la primera lectura, todos escuchamos con atención el primer libro de los Reyes. Hemos escuchado cómo el profeta Elías es enviado por Dios para ungir profeta a Eliseo. Este estaba arando, haciendo su labor cotidiana. Elías pasó por su lado y le echó encima su manto. Con este gesto, Dios llamó a Eliseo por medio de Elías y lo eligió profeta. A lo largo de la Sagrada Eucaristía leemos numerosos pasajes en los que Dios elige y llama a personas concretas para una misión. El pasado lunes celebrábamos la solemnidad de la Natividad, nacimiento de San Juan Bautista. También a él le eligió el Señor con la misión de ser profeta, de ser el precursor de Cristo. También ayer celebramos la fiesta, la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Recordamos, hay muchos que Jesús llama a los primeros discípulos y a tantas otras personas. Y también Dios nos elige a cada uno de nosotros y nos llama para una misión concreta en este mundo. Dios también pasa por nuestro lado
y nos echa encima el manto, símbolo de una lección, de un envío. Es hermoso recordar esto, que Dios cuenta con nosotros y que nos llama. A veces en las cosas más ordinarias de nuestra vida, como a Eliseo, cuando estaba arando, Dios acerca a nuestra vida y nos también habla al oído, nos dice a cada uno de nosotros: sígueme. Es la invitación que nos hace Dios a ser felices y a cumplir aquello que Él quiere de nosotros y donde encontraremos la plenitud de nuestra vida. Por esta invitación de Dios espera por nuestra parte una respuesta. Eliseo, después de la invitación que Dios le hizo por medio de Elías, mató a los bueyes, hizo fuego con los aperos de labranza, asó la carne y dio a comer a su gente. Y después se despidió de ellos, se levantó y se marchó con Elías. De este modo, Eliseo no dudó así a responder la llamada de Dios. Así lo escuchamos también en el pasaje de la vocación de los primeros discípulos junto al lago de Galilea, cuando estos dejaron inmediatamente las redes y a su padre y siguieron a Jesús. Por el contrario, en el Evangelio de hoy hemos escuchado a unos personajes que fueron también llamados por Jesús para seguirle, pero que les pusieron excusas para no ir con él inmediatamente. Algunas de estas excusas eran buenas, pues eran cosas necesarias, como por ejemplo enterrar a un padre o despedirse de la propia familia. Y sin embargo, Jesús lo deja muy claro el Evangelio de hoy. El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Seguir a Jesús es exigente, reclama de nosotros una disponibilidad total. A veces esto nos cuesta mucho. Y San Pablo nos recuerda en la segunda lectura tomada de la carta a los Gálatas que nuestra vocación es una llamada a la libertad. Pues lo que Dios quiere de nosotros es que amemos al prójimo. Y San Pablo llega a decir en la segunda lectura que en esto se concentra toda la ley. El amor nos hace libres de verdad. Amar como Dios quiere de nosotros, que es a lo que nos llama en primer lugar a cada uno, es exigente. A veces es más fácil dejarse llevar por el egoísmo y sin embargo esto nos hace esclavos. La verdadera libertad está en amor como nos ama Dios, dando la vida por los demás. Por esto, la vocación a la que Dios nos llama a cada uno de nosotros es una llamada a la libertad. Aunque a veces sea duro lo que Dios nos pide, aunque muchas veces otras no lo entendemos, la palabra de Dios de este domingo nos invita a seguir sin miedo al Señor. La verdad, todos nosotros somos libres. Dios no hizo con nosotros como esclavos. Nos dio la vida, nos dio libertad y nos dio la ley. Nos dio los mandamientos, los preceptos. Hay que cumplir.
Y Dios espera cosas grandes de nosotros. Para ello nos llama por nuestro lado y nos echa el manto y podemos ser egoístas y seguir pensando en nosotros mismos. Podemos ponerle miles de excusas para no seguir la verdad, pero Dios solo quiere de nosotros que le sigamos, que lo dejemos todo y que amemos de corazón a los demás, como Él nos ama a nosotros. Por eso, con mucha firmeza, con muchas cosas tenemos que decir de nuestro corazón, de nuestra alma: Jesús, Señor, Dios, tú eres para mí única esperanza. En tus manos encomiendo mi familia, mi situación, mis problemas, porque tú me conoces por dentro y por afuera. Así es. En arameo, en la lengua de Cristo, cruz y yugo tienen la misma raíz, y no olvidemos que el mismo Jesús nos ha dicho que su yugo es suave y su carga no es pesada. Tras aceptar el camino y de seguir a Jesús, Él mismo nos da fuerza. Solo no podemos hacer nada, pero Cristo es nuestra fortaleza. Por eso Jesús, el Evangelio de hoy nos dice: el que echa mano al arado y sigue mirando para atrás no vale para el reino de Dios. Con mucha confianza entregamos nuestra vida en manos del Señor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Creo en Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones para que podamos alegrarnos al recibir su ayuda. A cada petición respondemos: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los ministros de la Iglesia que han consagrado su vida al Señor y por todos los que adoran al Dios verdadero, roguemos al Señor. Escucha nuestra oración. Para que el tiempo sea bueno y todos podamos gozar de una naturaleza limpia en la bella sucesión de las diversas estaciones. Roguemos a Dios que con sabiduría gobierna al mundo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que son víctimas de la debilidad humana, del espíritu de odio o de envidia o de otros vicios del mundo, roguemos al Señor. Señor, nuestra oración. Encomendemos mutuamente al Señor. Pongamos toda nuestra existencia en sus manos y oremos con confianza al autor y guardián de todo lo que tenemos y poseemos. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre Santo, Dios Todopoderoso, las oraciones de tu pueblo. Infunde en nosotros la sabiduría y la fuerza del Espíritu Santo para que, unidos a Cristo, sigamos el camino de la cruz, dispuestos a perder nuestra vida
para manifestar al mundo nuestra esperanza en el reino que nos tiene preparado. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, hemos terminado la liturgia de la palabra y damos inicio a la liturgia eucarística con la presentación de las ofrendas. Presentemos a Dios, aparte del vino y el pan, que se hace entrega total a Jesucristo, a quien queremos servir. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias. Es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque quisiste que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino del retorno a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espirituales para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura,
en la esperanza ya participamos de la mesa gloriosa de tu reino y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos en himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Invitamos a todos los niños y jóvenes a participar en la oración. Corre, corre, corre. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios intercambian ahora un signo de comunión fraterna. Les recordamos a todos nuestros hermanos, por favor, hacer el orden banca por banca en el momento de la comunión. Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno.
Oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentar, tenemos unos pequeños anuncios. Le recordamos a todos que hoy la Feria Fátima 60 aniversario nos invita a todos a un rico día de familia. Comenzó desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hay una programación variada con actividad para grandes y niños. Los catequistas de confirmación les recuerda a los mayores y jóvenes que se están preparando para la confirmación que hoy, domingo 30 de junio, es la misa del fin de mes y se esperan a todos los jóvenes a las 5:45 de la tarde en la entrada de la misa. Entrarán en procesión con el sacerdote. Esta misa es obligatoria este domingo. Le recordamos a todos que el 5 de julio es el primer viernes de mes y todos los primeros viernes de cada mes tendremos la adoración al Santísimo. Quedan todos cordialmente invitados. A las 7 de la noche es la Santa Eucaristía, seguido con la adoración al Santísimo. El sábado 6 de julio se celebra el primer sábado de mes en honor a la Santísima Virgen María. La Eucaristía es a las 8 de la mañana y también tendremos misa a las 7 de la noche. Se le recuerda a todos los colectantes que por favor pasen a buscar su calendario en la librería del Rincón del Libro. Fiestas venideras. 3 de julio, Santo Tomás Apóstol. 4 de julio, Santa Isabel de Portugal. 5 de julio, San Antonio Zacarías, sacerdote. 6 de julio, Santa María Gorete, virgen y mártir. Le pedimos a los que están cumpliendo años, a los que hicieron aniversario y a los que se graduaron también pasar adelante para la bendición del sacerdote. Feliz domingo para todos y recordemos la colaboración afuera. Muchas gracias. Así que antes de bendición, antes de visión, espera, ¿no? La verdad que después de la misa tenemos muchas cosas, ¿no? Así que creo que restaurante Don Jacinto, ¿no? Va a perder algunos clientes porque ahí tenemos la comida colombiana típica, que es la bandeja paisana. ¿Cómo? La bandeja paisa. Igual ustedes saben qué es. Menos polaca no tiene. Pero hay también sushi japonés de Santo Domingo. Tenemos también de Venezuela, de Costa Rica y muchas cosas más. Venezuela, Colombia, sí. Costa Rica, Santo Domingo.
Aruba. La última Aruba la conseguimos. Ok. Adriana Giovanni hoy está celebrando su aniversario, 18 años de matrimonio, ¿está bien? Y antes de la bendición final, vamos a rezar en papiamento, hermosa oración de familia, para todas nuestras familias. ¿Tienes? Tata Santo, a vos a instituir e vida de familia, para un reflejo de tu amor divino, y vota desea para cada pareja y su familia, forma un lazo de amor, fidelidad, unidad y armonía. Haznos vida familiar, un camino de fe, esperanza y amor para nos por realizar vocación, misión. Voy Jesucristo a pedirnos y que nos por queda su fiel y si penan cuta plama de nos cas, valonar de su evangelio. Tata Santo, bendicionai y protejanos, y una natur caminda, undananta vai y hasinan por fiel seguidornan. Tata Santo, llena tu miembro de mi familia, cu amor, respeto y comprensión. Amén. Y el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos de la batalla, sé nuestra amparo contra malicia y trampas del enemigo. Humildemente te rogamos a Dios, quien condenas a Satanás. Tu San Miguel Arcángel, príncipe del ejército celestial, por el poder de Dios, arroja en infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén.
Ok, láganos cominciamos ora. Láganos l'antapara, según por la nombre di Tata, di Dio e di Spirito Santo. Señor sea cuboso. Chi non verboso ad una boso io? Mita contra boso, Kiko boso tapi de iglesia pa boso yu. Bau, no tiene miedo. Bautismo, ¿no? Así no. Boso pidi pa boso yu batiza. Pero quese boso atuma responsabilidad riba boso delante yu den fe cristian. Lota boso deber. Di signa boso yu ken Cristo ta y conta kiba un vida cristian de acuerdo con evangelio. Boso lo tin cusigne pa boso mes ejemplo mas tanto, el ley principal de Cristo cutabisa, stima Dios de genter bo corazón estima bo prójimo manera bo mes. La punta mayor nan, boso ta acepta boso responsabilidad como mayor nan cristian. Mitad tentes dos mayor. Sí, así no. ¿Vos te permitís decir vos yo conoce Cristo y su evangelio? Y vos madrina y padrino, vos está dispuesto a ayuda y mayor de nan deber de mamá y tata cristian. Vos está permitido de dar un ejemplo de fe y de comportación cristiana de vos, hija. Muchas nos comunidad cristiana ta recibimos con gran alegría en nombre de gente nos comunidad mita marca boso con cruz e señal cultur que acepta a Cristo como nan Salvador. La que escucha Santo Evangelio según San Mateo. En el tiempo y ahora Jesús estaba para el cielo, y la va cerca su 11 discípulos nani avisa. Dios ha donado mi tur poder en el cielo y en la tierra. Vos va en tur pueblo y hasinan mi discípulos nan. Batizanan del nombre de Tata Dios y de Espíritu Santo y señalan guarda tur lo que mi manda voso. Corda. Comita junto con vos otro día del acabamiento del mundo. Palabra del Señor. Gloria a vos, Señor Jesús. Romana, el nos pide Dios, mira con bondad, riba su familia, con tabira más grande. Paboduna e mucha nanaki e vida novo, con Cristo gana pa su muerto y resurrección. Oh Señor, nos ta pedimos, escúchanos. Pabo aceptanan del gremio de Cristo su discípulo. Oh Señor, Pador de bautismo y confirmación, mucha nanaki por vira, discípulo fiel y mensajero nan de evangelio de nan ambiente. Oh Señor, panan mayor nan, madrina y padrino sea ejemplo vivo
di fe y de vida cristiana. Oh Señor, Santa María, Mamá de Dios, pide para nos. San José, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, tú santo de Dios, Señor nos Dios, va manda boyu del mundo para librarnos por de esclavitud de pecado y para donarnos la libertad que boyunan so ta disfrutar. Ahora, nos tareza para mucha nanaki, que lo mester lanta del mundo y en de tentación, y lo tin de lucha contra trampa nan di diablo. Boyu a vence morto y pecado, dor de su muerto y resurrección, laga su fuerza victorioso, defende el chiquito nanaki contra tu poder de maldad y guíanan siempre ribanan camino de vida. Ese nos está pedido, por medio de Cristo nuestro Señor.